Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Jacob, sintiendo la tensión en su corazón, permanecía en la tierra de Canaán. A medida que los días se convertían en semanas, el sufrimiento de su familia por la falta de alimento se hacía cada vez más agudo. La escasez había crecido hasta convertirse en un crujir inquietante en los estómagos de sus hijos. Fue entonces que Jacob, recordando la palabra del faraón acerca de un gobernador en Egipto que tenía alimento en abundancia, tomó una decisión difícil: enviar a sus hijos para que compraran grano en la tierra de los egipcios. Así, Rubén, Simeón y el resto de los hermanos se prepararon para el viaje, pero había un gran dilema que los atormentaba en secreto: la presencia de Benjamín, el menor de todos, quien también había sido el preferido de su padre, debido a que era hijo de Raquel, quien había fallecido. Jacob no podía soportar la idea de perder a su hijo amado nuevamente. Si le ocurre algo, buscaréis mi muerte al hacerlo, dijo Jacob con voz quebrada. Génesis 42 horas y 36 minutos. Sin embargo, la necesidad imperiosa de alimento prevaleció, y finalmente se presentó el momento decisivo. Jacob, con su corazón desbordando de ansiedad y amor paternal, accedió a que Benjamín nos acompañara. Si no regresáis con Benjamín, no os atreveréis a aparecer por aquí, les advirtió, su voz temblando con la carga de la pérdida reciente. Al llegar a Egipto, los hermanos se presentaron ante José, el gobernador, quien los reconoció inmediatamente, aunque ellos no le conocían. Eran espías, los acusó, provocando un temor profundo en sus corazones. Sin embargo, José, en un acto de infinita sabiduría, decidió poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Les envió a prisión durante 3 días, sumiendo a los hombres en la amargura y la angustia. Durante ese tiempo, Rubén, recordando su maldad hacia José, exclamó: ¿no somos culpables de lo que hicimos a nuestro hermano? Ahora somos prisioneros por causa de su sangre. Génesis 42 horas y 21 minutos. Este recuerdo fue un rayo de compunción en sus corazones, y clamaron por misericordia. Al final de esos 3 días, José los liberó con una condición: que volvieran a Egipto con su hermano menor. La angustia de Jacob al saber que debían llevar a Benjamín era inmensa. Sin embargo, el hambre era severa, y lo que parecía una traición familiar era, en realidad, parte del plan divino de Dios para permitir la preservación de la familia de Israel. Los hermanos partieron con su carga de grano, y al regresar, Jacob los recibió con un corazón pesado. No os atreveréis a ir sin él, advirtió nuevamente. 3 días transcurrieron, días de oración y súplica, donde Jacob clamó a Dios y recordó las promesas dadas a Abraham, Isaac, y a él mismo. «Oh Dios de Abraham», exclamó Jacob en sus oraciones, «te imploro que protejas a Benjamín y a mis hijos en este viaje. No entiendo tus caminos, pero confío en tu soberanía». Y fue en ese caos emocional, cuando José, con un corazón transformado y su identidad revelada, hizo un asombroso anuncio: «Soy José, vuestro hermano. No os peséis en vuestros corazones por lo que hicisteis, porque Dios me ha enviado adelante para preservar vidas». Y así, el fin del capítulo se acercaba a su desenlace cuando, en un giro asombroso del destino, Benjamín, el hijo milagroso de Jacob, se convertiría en la pieza clave para la redención de toda la familia. Pero lo que todavía quedaba oculto en la soberanía de Dios era aún más profundo. La restauración de la nación de Israel comenzaría a gestarse a través de ellos en Egipto. ¿Cuál sería el propósito divino tras este laberinto de pruebas y sufrimientos? La historia de Benjamín apenas comenzaba a revelar el increíble plan que Dios había tejido a lo largo de los días. A medida que José revelaba su identidad a sus hermanos, una mezcla de asombro y temor llenó el aire. Los hombres, paralizados por la conmoción, no podían procesar esta revelación. Era su hermano al que habían vendido, el que habían creído muerto. Las palabras de José resonaban en sus corazones: «Dios me ha enviado adelante para preservar vidas», y cada una de ellas era un eco de los designios divinos, como un claro susurro en medio de su tormenta. «¿Le dijisteis a nuestro padre que está aquí en Egipto?», preguntó José, su mirada intensa fijada en ellos,
buscando respuestas. No, pues temíamos que no lo creyeras, respondió Rubén, temblando de culpa. Al ver sus rostros llenos de angustia, José sintió su propio corazón ablandarse. Podía percibir que no eran los hombres crueles que una vez habían sido. Entonces, en un acto de profunda compasión, José hizo un llamado a su mayordomo. Lleva a todos mis hermanos a casa y tráelos a mí con sus familias. Daré instrucciones para que se les provea de lo que necesiten y prepararemos un banquete en honor a nuestro encuentro. En su interior, José sabía que este era un momento de reconciliación, de sanación espiritual para él y para su familia. Mientras tanto, en Canaán, Jacob estaba angustiado, sumido en una profunda tristeza. La idea de enviar a su amado Benjamín de regreso a Egipto le desgarraba el alma. La bendición de Dios y el sufrimiento parecían entrelazarse en su vida, y la presión aumentaba conforme el hambre apretaba su hogar. Al recibir noticias de que el gobernador había solicitado que fueran de regreso con Benjamín, aumentó su desesperación. ¿Por qué me hicisteis esto?, clamó Jacob, sintiendo que las decisiones de sus hijos solo lo llevaban hacia el dolor. Padre, no podemos dejar morir a nuestra familia, respondió Judá con firmeza. Prometimos cuidar de Benjamín y ahora es nuestra obligación llevarle de regreso a salvar a todos. Aquella respuesta comenzó a abrir el corazón de Jacob, cuya fe titubeaba ante el temor de la pérdida. Finalmente, Jacob, sintiendo el peso de su familia sobre sus hombros, tomó una decisión. Si es necesario que Benjamín vaya, Dios me lo dé, pero que el Dios de mis padres esté con él, exclamó, resignándose a la soberanía de Dios. Que suceda como tú lo has dicho. Los hermanos, empacando el alimento y los regalos para el gobernador, partieron con el corazón dividido. Benjamín, sintiendo siempre la presión del amor y la expectativa de su padre, sabía que él desempeñaría un papel crucial en estos acontecimientos. Cuando finalmente llegaron a Egipto y entraron en la presencia de José, fue un momento cargado de tensión. José habló de manera amable, pero su corazón ardía con emoción, mientras observaba a su hermano menor, la imagen viva de Raquel. Este momento debería ser testigo de su transformación, del perdón que había cicatrizado su propio corazón. Benjamín lo llamó con suavidad, y al verlo sonreír, una profunda tristeza fue reemplazada por la alegría de la reconciliación, pero como una sombra, la incertidumbre sobre el futuro acechaba, incluso en la alegría. ¿Podría el perdón sanar cada herida? Mientras el banquete se preparaba, José se retiró cerca, y una vez más su corazón anhelaba desvelar a su familia el propósito de Dios. Los pensamientos de su hermano mayor, la traición, el sufrimiento, todo colisionaba en su mente. La revelación del plan divino de Dios estaba más cerca de lo que pensaba, no solo para su familia, sino también para toda una nación. José no podía evitar preguntarse, ¿qué otros planes tiene Dios que aún no hemos comprendido? En el fondo de su ser, sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, una historia de redención que cambiaría para siempre el destino de Israel. ¿Cómo se despliegaría el plan de Dios en los días venideros? Las promesas de su padre, las tradiciones de su pueblo, todo apuntaba a una verdad mayor, un sacrificio que podría costar la unidad, pero que llevaría a la salvación. Los corazones estaban dispuestos a ser moldeados y, mientras la cena se servía, cada uno de ellos se preparaba para descubrir la plenitud de la obra que Dios tenía en marcha, y así concluyó un momento, dejando el aire cargado de expectativa. Jacob, José, y todos los hermanos entraban en un tiempo de revelación. ¿Cuál sería el siguiente paso en este vasto plan de redención? Las puertas de la providencia divina se abrían lentamente, revelando el profundo propósito que Dios había entrelazado en sus historias. Mientras el banquete se servía, el aire estaba impregnado de aromas que hablaban de abundancia y hospitalidad, pero también de un tierno reencuentro y de las viejas heridas que aún necesitaban sanación. José observaba a sus hermanos, sus rostros reflejaban un mar de emociones, de miedo, culpa y un atisbo de esperanza.
En el fondo de su corazón, sabía que no solo estaban allí para saciar su hambre, sino para enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Los hombres se acomodaron en la mesa, y José se sentó con ellos, su corazón latiendo al compás de antiguas memorias. La voz temblorosa de Rubén rompió la tensión. No hemos hecho bien, hermano, hemos pecado contra ti, confesó, buscando en la mirada de José alguna señal de perdón. José, en su compasión, sonrió suavemente. No temáis, Dios ha cambiado nuestro destino, respondió, y las lágrimas brotaron en sus ojos, reflejando la luz de la gracia. Mientras la cena avanzaba, José se aprovechó de la ocasión para saber más de su padre. ¿Está bien nuestro padre, el anciano que dejasteis en Canaán?, preguntó, intentando disimular la impaciencia de su corazón. Él sigue con vida, aunque su alma vive afligida, contestó Judá. En ese instante, José entendió que su familia no solo necesitaba provisiones, necesitaban restauración, y él sería el instrumento de esa redención, como le había sido revelado en sueños. Cuando el momento de la revelación estaba cerca, José tomó un sorbo de vino. La luz de las lamparinas parpadeaba alrededor, como los destellos de una promesa divina. Mis hermanos, dijo, su voz resonando con un toque de autoridad, debéis saber que no solo venís en busca de alimento. He sido llamado a un propósito mayor, y Dios ha permitido que se cumpla en mí. La atención de todos se centró en él, el silencio se enredó con la expectativa. Lo que hicisteis me llevó a lugares oscuros, pero también a la luz, continuó, y es a través de esta experiencia que Dios me ha colocado aquí, no para castigaros, sino para salvaros. Él es la razón por la que estamos juntos, nuevamente en el mismo lugar. Los corazones latían al unísono mientras los hermanos recordaban la sepultura de su hermano, la angustia y el dolor que habían sembrado, pero ahora un rayo de esperanza brillaba en el horizonte. En un momento de revelación divina, dejó que su corazón hablara. Es nuestro tiempo de reconciliar no solo nuestras diferencias, sino nuestra familia ante los ojos de Dios. La providencia de Él ha estado al mando, incluso en los momentos más inciertos. La atmósfera cambió. Se sintieron tocados por la gloria de lo que Dios había hecho a través de la adversidad, y justo cuando la armonía parecía alcanzarse, un susurro inquietante recorrió el corazón de José. Pero hay más que debéis entender, les dijo con un brillo en sus ojos. Algún día, un gran sufrimiento se abatirá sobre Egipto, y este mismo lugar que me ha dado tanto se convertirá en prueba. Es la voluntad del Señor, y solamente a través de esta calamidad se revelará la salvación aún mayor para nuestro pueblo. Cada hermano sintió el peso de sus palabras. El futuro no estaba escrito, solo sería revelado en la obra de manos divinas. Mientras la cena culminaba y los corazones se preparaban, la sombra de lo que vendría cernía sobre ellos como una advertencia urgente. Cuando el banquete llegó a su fin, José proclamó: Arabia no es solo tierra de provisión, sino de transformación. Permitid que este tiempo no solo restaure nuestra unión, sino preparemos para lo que está por venir. Así, mientras la luna iluminaba el camino de regreso a sus hogares, se encontrarían no solo garantizando el alimento, sino también forjando el camino para cumplir un destino preparado desde el principio de los tiempos. Las llamas del milagro estaban encendidas, iluminando la senda hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y promesas divinas. La historia aún no había terminado. Las Escrituras hablaban de un pueblo redimido y una tierra prometida, y en el corazón de Dios, el eco de ese propósito aún resonaba mientras se preparaban para el próximo paso del milagro soberano de su Creador. ¿Serían capaces de seguir el sendero que Dios había trazado para ellos con el mismo corazón que habían comenzado a sanar? La expectativa anidaba en cada pecho, mientras el reloj divino avanzaba hacia la plenitud de su gloriosa redención. El camino hacia el hogar de los hermanos se iluminaba por la suave luz de la luna, mientras la brisa nocturna traía consigo susurros de lo que estaba por venir. José,
por su parte, permanecía en sus pensamientos, reflexionando sobre el dolor del pasado y la esperanza del futuro que recién comenzaba a ser tejido. La revelación de su propósito lo había llenado de una paz profunda, y ahora comprendía que el bíblico compromiso del pueblo de Israel se encontraba en la cúspide de un abrazo divino. En las siguientes semanas, la relación entre los hermanos se fortalecía. Los temores y las sospechas que una vez los separaron comenzaban a desvanecerse, como la niebla que se disipa al amanecer. Sin embargo, en el corazón de José reinaba una inquietud. Su profundo amor por su padre, Jacob, y la necesidad de proteger el legado familiar lo mantenían en alerta, pues sabía que el tiempo de la verdad se acercaba. Un día, mientras José se preparaba para recibir a sus hermanos nuevamente en el palacio, se dio cuenta de que debía hacer algo más, algo que resultaría en una transformación aún mayor. Se le presentó una idea que brillaba como un faro en su espíritu: debía traer a su hermano menor, Benjamín, a Egipto. El niño, a quien Jacob había protegida con tanto fervor, era el último vínculo del patriarca con Raquel, su amada. La llegada de los hombres a Egipto estaba marcada por la ansiosa incertidumbre. Cuando llegaron, José les preguntó con preocupación: ¿traéis al pequeño Benjamín? Rubén, temblando, contestó: Padre no quiere dejarlo ir, teme que lo perdamos como a Simeón. Las palabras de su hermano tocaron un acorde de compasión en el corazón de José. En su interior, sabía que pronto tendría que revelarse ante ellos, no como el hermano herido, sino como el portador de la gracia del Señor. Después de rogar a sus hermanos que regresaran a Canaán por Benjamín, un trato se estableció, una prueba que convertiría su temor en fe. ¿Qué significan estos caminos de Dios, si no es el camino de nuestro corazón hacia el perdón? José se recuerda a sí mismo, sintiendo el peso del sentimiento familiar que un día se convirtió en dolor, cuando por fin, Benjamín arribó a los brazos de José. La ternura de ese encuentro les hizo recordar la promesa de su padre, que aún estaba viva en el aire. Dios ha visto nuestros sufrimientos, hermano mío, susurró José, envolviendo a Benjamín en un abrazo tierno. En ese instante, se realizó una vez más el milagro de la reconciliación, y el amor fraternal comenzó su obra restauradora. Sin embargo, al mirar a su hermano menor, un nuevo temor vino a la mente de José. Mientras se sentaban para una cena, el temor corazón latía junto con la inquietud divina. Un sentimiento profundo le advertía que no solo estaban conectados por la misma sangre, sino por un propósito mucho más hermoso que jamás hubieran podido imaginar. Levantando su copa, José miró a sus hermanos y proclamó con una voz llena de autoridad: la familia no solo ha sido traída aquí por el hambre, sino para que en este tiempo se cumplan las promesas de Dios y el destino de nuestra tribu sea revelado. Sus palabras resonaron en las paredes del palacio, despertando la inquietante conciencia de lo que Dios estaba a punto de hacer. El ambiente cambió drásticamente al decir esto, y con una voz profunda, añadió: Dios ha sembrado en mí el dolor a través de la muerte para que en la vida de mi hermano disfrutemos todos de la salvación. Es la restauración que florecerá en bendición, y de esta casa surge una nación que será luz entre las naciones. Un líder nacerá de entre nosotros. Las palabras de José cavaron profundo en el corazón de sus hermanos, y aunque no podían comprender plenamente el impacto de lo que se estaba revelando, todos entendieron que un camino de redención estaba siendo preparado. Mientras la copa se alzaban en celebración, el eco de la gracia se coló en sus corazones y la luz del propósito de Dios iluminaba su camino. Pero, en el fondo de su ser, José aún sentía que el hilo de la historia no estaba completamente tejido. Con cada palabra pronunciada, con cada nuevo paso que daban, sabía que la plenitud de este milagro estaba aún por revelarse. Al concluir el banquete, un nuevo desafío se alzaba: una crisis en la nación que afectaría la vida de todos. Y era en medio de esta prueba global que se revelaría la soberanía de Dios, dejando a cada hermano preguntándose: ¿cuál es el siguiente acto en el plan divino? Las horas siguientes a la cena pasaron con un intenso murmullo en el corazón de José.
Mientras la luna brillaba, su mente estaba entrelazada con visiones de lo que estaba por venir, un futuro que aún se mantendría oculto ante los ojos de sus hermanos. En medio de la música y las risas, su corazón latía, no solo para disfrutar el momento, sino para preparar el camino a un desenlace divino. ¿Acaso hay algo más que deba suceder?, se preguntaba en su interior. Días de añoranza y dolor se fundieron en un clamor silencioso, así como las estrellas en la noche, revelando destellos de un destino grandioso. Al despuntar el nuevo día, una niebla de incertidumbre cubrió la tierra de Egipto, trayendo consigo noticias perturbadoras. Hambrunas que atrajeron a naciones enteras hacia sus puertas. El eco del reino de José resonaba, y el mensaje de su poder se extendía como un fuego que consume. El pueblo, desesperado, buscaba aferrarse a las promesas de un alivio. Una inquietud invadía los corazones de cada uno, la tierra que conocían padecería la prueba que Dios había planeado. Mientras tanto, José, guiado por la mano de Dios, envió a sus hombres a recorrer los límites de Egipto, recibiendo información sobre la situación. Un tiempo de prueba está sobre nosotros, declaraba con firmeza, con el peso de la soberanía divina apoyándose en sus palabras. Dios ha de utilizar esto no solo para nuestra familia, sino para todas las familias de la tierra. Sus hermanos, quienes junto a él vivieron la experiencia del hambre y la sed, no podían prever la magnitud del pensamiento que habitaba en el espíritu de José. Él es el Salvador de nuestra familia, murmuraba Judá a sus hermanos, sin saber que esa declaración no solo venía de la necesidad, sino de la voluntad de Dios para con ellos. A medida que los días iban pasando, la angustia se hizo más palpable. La llegada de naciones vecinas a sus puertas aumentó la tensión, y José vigilaba de cerca cada movimiento. La ansiedad llenaba el aire, un recordatorio del hastío de la humanidad. Dios nos ha reunido por razón, se repetía a sí mismo. Antes de que esto sucediera, Él lo había preordenado. Las sombras de la prueba se cernían sobre el buen pueblo de Egipto mientras el hambre extenuaba el espíritu de los hombres. José entendía que era el tiempo de actuar con valentía, y con la sabiduría otorgada por Dios en su corazón, decidió que el momento de la revelación se acercaba. Al convocar nuevamente a sus hermanos, una nube de temor cubrió la habitación. Con su voz resonante, su mirada profunda, José pronunció: el tiempo de prueba ha llegado. Pero en medio de esta calamidad, Dios ha levantado un campo de salvación, y será por medio de nosotros que el mundo reconozca su gloria. Los hermanos sentían el peso de sus palabras, su incertidumbre convertido en esperanza. Asombrados, se preguntaban cómo podría surgir algo bueno de la adversidad que enfrentaban. Pero en el espíritu de José, un fuego se encendía. Mas yo os digo, preparad vuestros corazones, pues la revelación de lo que Dios ha planeado se hará visible en nuestros días. Traed ante mí al hombre que nos une en fe y redención. Aquel que lleva en su ser el legado divino. Las miradas se cruzaron entre ellos, y un silencio expectante llenó el aire, mientras lo que había sido un hogar se convertía en una tierra de salvación. En el corazón de José latía más que su identidad. En aquel momento se entrelazaban los hilos del futuro para la nación de Israel, y así, al contemplar la inminente llegada de una crisis, José sentía que la sequedad de la tierra y el clamor de su pueblo estaban entrelazados a su destino. Era el umbral donde el futuro de un pueblo se enfrentaba audazmente al destino del mundo. Pero el misterio de Dios aún aguardaba, una nueva revelación estaba por presentarse. ¿Sabía José que este camino lo llevaría hacia un pacto inquebrantable? La respuesta moraba en el corazón de su fe, y él pronto descubriría que el plan soberano de Dios se desplegaría en maneras que jamás podría haber imaginado. ¿Qué le depara a la familia de Jacob en este viaje?, preguntaban sus hermanos, la huella de la providencia divina ya resonando en la historia del pueblo elegido. Las horas fluyeron pesadamente mientras la sombra del hambre se expandía sobre la región, y José se encontraba ante la difícil decisión de revelar a sus hermanos el propósito divino que latía en su corazón.
Cada día, el número de aquellas almas perdidas que acudían a Egipto en busca de alivio se multiplicaba, y él sabía que debía actuar con urgencia. Dios ha traído a este pueblo hasta aquí para un tiempo como este, meditaba, buscando discernimiento en su oración. No podéis ir tan solo a buscar grano, exclamó hacia ellos en una reunión en el palacio, el viento del desierto enfriando las emociones que brotaban de su pecho. Debéis traerme a vuestro hermano menor, al hijo de Raquel. Solo así sé que la verdad de esta prueba podrá ser revelada. Las palabras de José fueron como un rayo en la tormenta, iluminando el rostro sombrío de sus hermanos. No os arriesguéis con la vida de nuestro padre, replicó Rubén con voz titubeante. Él ha sufrido tanto a causa de nosotros. ¿Acaso no sabemos que la pérdida de Benjamín lo matará? En el corazón de cada uno resonaba su pasado, la memoria de la desaparición de José aún fresca en sus mentes, un dolor que creían eterno, pero José, en un susurro de fe firme, les insistió, es el tiempo de la revelación, el tiempo de la salvación. Si traéis al niño, Dios alineará cada pieza del rompecabezas de nuestra historia, una historia destinada a transformarse en testimonios de su gloria. Los días se insistían, y finalmente, después de muchas discusiones y ruegos, los hermanos accedieron a regresar con Benjamín. Al llegar a la casa, la expectante mirada de José se tornó cálida como el abrazo del sol. Cuando el niño entró en la habitación, José sintió que un torrente de emociones se desbordaba en su pecho. Benjamín pronunció su nombre con un eco de amor y dolor, ocultando su identidad bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes que cada paso que has dado ha sido guiado por la mano de alguien más grande que tú? Al enfrentarse al joven, José vio el reflejo de su propio ser, una mezcla de inocencia y la carga del destino familiar. El tiempo pareció detenerse mientras recordaba la profunda conexión de su madre, Raquel, con su hijo menor. Esto es el cumplimiento de lo que Dios ha planeado, pensó con asombro, la tristeza y la luz compartieron la escena, y el momento se tornó en un mar de emociones. Su corazón bramaba fuerte, pero al mismo tiempo, sabía que el reto del perdón y la reconciliación aún aguardaban en las sombras. Luego de tantos años de sufrimiento, la providencia de Dios se está desarrollando, mas la redención requerirá el sacrificio. José, decidido a revelar su identidad, oró con fervor, Señor, dame el valor de mostrarles quién soy. Que ellos vean que en cada lágrima, cada desgarro de mi vida, hay una obra de tu amor y sabiduría. Finalmente, en un acto audaz de revelación, José clamó, Yo soy José, su hermano. El que vendisteis a Egipto. Un silencio sacudidor llenó la habitación mientras las palabras reverberaban en los corazones de todos. Los ojos se abrieron en asombro, incapaces de procesar la magnitud de este encuentro, pero en medio del asombro, una voz se elevó desde lo profundo del alma de José, no temáis, fue Dios quien me envió aquí antes que vosotros para preservar vida. Él ya había orquestado cada paso para un propósito mayor. Y así, en ese instante sagrado, no solo se traspasaron las sombras del pasado, también se entrelazaron las vidas de un pueblo. Y emergió la fe renovada en el cumplimiento de las promesas divinas sin importar los errores humanos. Pero, ¿cuál será el costo de este perdón?, susurraron sus hermanos entre sollozos, temerosos de la reacción del pasado. La respuesta de José aún no se había revelado por completo. Un pacto antiguo resonaba en el aire, un eco de la promesa a Abraham, la salvación no era solo para ellos, sino para todos a través de ellos. En la luz de la verdad que emergía, José entendió que este era solo el comienzo. Lo que vendisteis para mal, Dios lo transforma para bien, proclamó, mientras el misterio del plan soberano de Dios aún guardaba más capítulos que estaban a punto de desplegarse. ¿Qué repercusiones tendría su reconciliación en la liberación del pueblo escogido? Las sombras continuaban danzando en torno a la historia de Jacob, mientras el cielo esperaba con expectación el desenlace de una revelación divina mayor. El silencio que siguió a la declaración de José fue tan profundo que se podía oír el latido de los corazones temerosos. Sus hermanos,
paralizados por la incredulidad, intercambiaron miradas cargadas de culpa y miedo. El soplo del viento del desierto penetraba por las rendijas de la habitación, trayendo consigo un susurro distante de misericordia. Uno de ellos, Judá, se atrevió a dar un paso adelante, la voz quebrada por la angustia. José, no tenemos palabras para explicar lo que ocurrió. Las acciones de nuestros corazones han sido guiadas por la envidia, y nunca imaginamos que el Señor usara nuestra traición para salvarnos, dijo, la sinceridad de sus temores desbordándose. La atmósfera palpitaba con un peso sagrado, pues cada uno se hallaba consciente de la historia de su familia, el legado doloroso de celos y sufrimiento. Mi hermano, replicó José, su voz ahora llena de gracia, no penséis por ello que estoy aquí para condenaros. Más bien, el Señor me ha elegido, incluso en mi sufrimiento, para llevar a su pueblo hacia la salvación. La providencia divina revela que lo que sucedió en nuestra historia ha sido un vehículo de su gran plan. Las palabras de José resonaron con una verdad innegable, y fue entonces cuando, en la profundidad del espíritu, comprendieron que su dolor había sido la antesala a su redención. José se acercó a su hermano Benjamín, colocando sus manos sobre sus hombros. El futuro de nuestro pueblo está ligado a nuestra unidad. Si Dios ha permitido que este reencuentro se produzca, es para que un nuevo destino surja de nuestras cenizas. Con cada frase, la fragilidad de la relación fraternal comenzaba a sanar, el tejido desgastado por años de separación comenzaba a reconstituirse, mientras hablaba, la luz del amanecer filtrándose por la ventana comenzó a bañar la habitación en un resplandor dorado. En ese momento, el corazón de José se llenó de gozo y esperanza. Ahora iré y traeré a mi padre, proclamó con determinación. No solo a él, sino a toda nuestra familia. En Egipto habrá alimento y refugio, aquí es donde Dios nos ha traído para reiniciar nuestras vidas. Tracing sobre la tierra están las huellas del plan divino de Dios. Mientras José preparaba su regreso a Canaán, la distancia se acortaba y la esperanza florecía. Como el alma de un patriarca, los pensamientos de Jacob atesoraban un cerco de amor y anhelos. Sin embargo, hubo un llamado más profundo en los vientos que soplaban, tu descendencia será como las estrellas del cielo, resonaba en su mente, un eco de la promesa hecha a Abraham, pero había más en juego. En medio del júbilo, el espíritu de José comprendió que su misión no estaba solo marcada por la reunificación. La sombra del hambre aún cubría la tierra, un símbolo del sufrimiento que sobrepasaba incluso a su familia. La gran tarea de preservar la nación estaba alineada con el propósito de Dios, pero conllevaba también el peso de una prueba más profunda. Amados, exclamó José mientras la familia se reunía. No solo debemos regresar, sino que debéis prepararos. Lo que Dios ha deponido en el corazón de nuestro Padre ha de redimir no solo a nuestra casa, sino a muchos pueblos. Las palabras cayeron como pétalos de flores sobre su entorno, y el eco de la esperanza comenzó a resonar en los corazones de todos. Pero aún queda un misterio, una revelación que ha de darse a su debido tiempo. El camino hacia la redención se dibujará entre desafíos y sacrificios. Dios tiene aún detalles por revelar en el cumplimiento de sus promesas. Así, mientras la luz del nuevo día iluminaba sus rostros, la trama sagrada que estaba por desplegarse comenzaba a entrelazarse con la historia divina. ¿Qué pruebas aguardaban al pueblo de Jacob en su viaje hacia Egipto? La mirada del cielo se cernía sobre ellos, el propósito divino brotando como un manantial, dispersando la niebla de incertidumbre mientras aguardaban el cumplimiento de la voluntad de Dios. La historia apenas comenzaba, y el destino de la nación estaba entretejido con la guerra espiritual que vendría a buscar su fidelidad. Las palabras de José resonaban en el aire denso de la habitación, mientras sus hermanos observaban con ojos llenos de asombro y temor. Voy a buscar a nuestro padre Jacob, declaró, su corazón latiendo con fervor. Debemos decirle que estoy vivo y que Dios nos ha provisto un futuro en Egipto. Judá, sintiendo la carga de la culpa, preguntó con voz temblorosa, ¿y si nuestro padre no nos cree?
¿Qué haremos si nos vuelve a rechazar por lo que le hicimos? Sus palabras fueron un eco de los temores profundos que corrían como ríos subterráneos entre ellos. No temáis, respondió José, radiante. Dios ha obrado en mi vida y en la vuestra. El temor se disipará en la luz de la verdad. Debemos unir nuestras voces y relatar los caminos hermosos que el Señor ha dispuesto. Se giró hacia Benjamín, cuyo rostro aún mostraba signos de sorpresa. Estamos llamados a más que solo ser una familia, seremos una nación, una promesa viva del pacto de Dios. José tomó en su mano el manto que había sido su herencia, como símbolo del lazo eterno que los unía. La luz dorada del amanecer se reflejaba en el tejido, y una atmósfera de milagros se empezó a apoderar de ellos. Aunque la distancia hacia Canaán era larga, en sus corazones ya empezaba a palpitar la esperanza. Poco después, se prepararon para el viaje. José, como el padre que ahora debía ser, organizó las provisiones necesarias. Distribuyó la carga entre sus hermanos, recordándoles en cada paso la grandeza de la promesa divina. Recordad, el camino estará lleno de desafíos, mas el Señor ha sido fiel. No debemos dudar de su gracia. Mientras avanzaban, una inquietud se cernía en el alma de José, como si un velo se levantara y su espíritu pudiera vislumbrar más allá de lo inminente. Era un llamado a la oración, una necesidad de edificar no solo a su familia, sino al pueblo que estaban a punto de formar. En el trayecto, mientras cruzaban las vastas tierras, la voz de Dios susurró a José en lo más profundo de su ser. Este viaje, hijo mío, es mucho más que una reparación. Es el cumplimiento de una promesa que abarca generaciones. Recuerda que lo que crees que es perdido puede renacer para la gloria de mi nombre. Al llegar al hogar donde Jacob anhelaba ver a sus hijos, el eco familiar de risas y lloros existentes se cernía en el aire. Pero antes de cruzar el umbral, José se detuvo y miró a cada uno de sus hermanos. No olvidéis las lecciones que llevamos en el alma. La redención no será solo para nosotros, sino también para aquellos que vienen después. Es un llamado que trasciende el pasado. Con la mano en la puerta, sintió un profundo peso sobre su corazón. El sufrimiento de nuestro Padre, su angustia, es parte del principio de una restauración que irá más allá de nosotros. Sin embargo, en su mente persistía un atuendo de misterio. ¿Cuál será el papel de nuestro Padre en esta historia divina? ¿Y cómo la promesa hecha a Abraham se cumplirá en nuestras vidas? Al abrir la puerta, el cálido abrazo de Jacob iluminó la penumbra del pasado. Pero en ese momento bendecido de reencuentro, algo en el aire cambió. Una sombra ominosa se alzaba en el horizonte, presagiando los desafíos que vendrían. El clamor del hambre en la tierra aún resonaba, y el eco de un conflicto mayor se acercaba velozmente. La pregunta que brotó en el corazón de José fue interrumpida por la voz de Jacob, quien proclamó: ¿Qué noticias traéis, hijos míos? Al escuchar la respuesta que aguardaban, cada palabra de su padre caería como una semilla en el suelo fértil de la fe. Hay que estar preparados, pues el camino está lleno de propósitos divinos. Así, mientras la luz del nuevo día se deslizaba sobre ellos, la historia comenzaba a desplegarse, y el misterio de cómo Dios usaría el sufrimiento para un bien mayor aún estaba aguardando ser revelado. ¿Qué nuevas direcciones tomarían las vidas de Jacob y sus hijos al afrontar lo que estaba por venir? En cada paso, sus promesas latían en el corazón de José, sugiriendo que el mejor vino se guarda para el final. Y así, en la casa de Jacob, los corazones comenzaron a latir en unísono ante el reencuentro. El abrazo entre padre e hijo fue como el abrazo de dos mundos que habían estado separados por un dolor desgarrador. José, hijo mío, exclamó Jacob, con lágrimas de alegría desbordando su rostro. ¿Estás vivo? La bendición de Dios se ha cumplido en mí. Sin embargo, antes de permitir que la alegría consumiera el momento, José, con una voz llena de ternura pero también de necesidad, dijo: Padre, no solo yo he venido. Esto es parte de un plan más grande. La calamidad se cierne sobre Egipto y el pueblo entero necesita salvación.
Debemos prepararnos, pues el tiempo de la prueba ha llegado. La mirada de Jacob se tornó grave, pero en su corazón resurgía una chispa de esperanza. ¿Qué has de hacer, hijo mío? ¿Qué será de nuestra familia en esta tierra? José, al ver la preocupación en el rostro de su padre, se sintió conmovido y fortalecido. He almacenado grano en abundancia. Hay alimento en Egipto. La noticia trajo alivio al corazón de Jacob, pero aún había más que entender. Padre, tú has sido elegido para llevarnos a un nuevo destino, un destino que será testimonio del poder de Dios. No estamos solo aquí para sobrevivir, sino para florecer como pueblo. Convocando a todos sus hermanos y a sus familias, José compartió la buena nueva de que se establecieron en Egipto, la tierra de provisión. De aquí nacerá una gran nación, un pueblo que hará resplandecer el nombre del Señor, proclamó, mientras los rostros de sus seres amados resplandecían de alivio y esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y en cada encuentro con los egipcios, la familia de Jacob vio el reflejo de la promesa de Dios en acción. La bendición económica y la seguridad se asentaron sobre ellos como un abrigo cálido. Sin embargo, tras toda esta prosperidad, José sabía que las sombras aún danzaban entre ellos. Había una verdad no resuelta, una lección crucial que debían aprender y aceptar. A medida que se establezcan aquí, recordad que somos extranjeros en esta tierra, decía a menudo a sus hermanos. No permitamos que la abundancia nos haga olvidar nuestro propósito, somos un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. Con el tiempo, la familia creció y se multiplicó, así como las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos. Pero los ecos de la historia de traición también resonaban. A pesar de la reconciliación, las viejas heridas aún necesitaban un toque de sanidad. Un día, mientras descansaban en el campo, José se sentó con sus hermanos y les dijo, si Dios nos ha permitido este tiempo de diversión, debéis saber que el sacrificio de ayer no será olvidado. Deberemos transmitir el legado de la redención a las generaciones venideras. La salvación no es solo para nosotros, sino para todos los pueblos que habitarán esta tierra. Las palabras de José fueron recibidas con un silencio tierno, pero profundo. Cada hermano entendió que, aunque se habían reconciliado, la unión de su familia tenía que reflejarse en acciones que unieran a quienes habían sido lastimados. Con el tiempo, Jacob sintió el peso de sus años y la inminente llegada de su final. En su lecho de muerte, rodeado de sus hijos, hizo un llamado a sus corazones, no olvidéis jamás las promesas de Dios. Cuando llegue el momento, salid de esta tierra y volved a la tierra prometida. Allí está nuestro verdadero hogar. José, con lágrimas en los ojos, asintió, comprendiendo que todavía había un camino por recorrer. Así la historia del pueblo de Israel se entrelazó con las promesas absolutas de Dios. La familia de Jacob, bajo la guía amorosa de José, comenzó su viaje hacia un futuro que emergía en medio de la adversidad, una historia de redención que cruzaría generaciones en su andar. Y mientras el ciclo de vida continuaba, el eco del propósito divino resonaba con fuerza. La vida floreció en Egipto, y el legado de Jacob se sembró en la memoria de cada descendiente, recordando al pueblo que eran parte de un plan eterno que Dios había tejido desde el principio de los tiempos. Así culminó la saga de José y su familia, pero el viaje de redención de Israel apenas comenzaba y el aliento de Dios seguía guiando sus pasos hacia el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. Te instamos a que suscribas inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar al algoritmo y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Si eres un verdadero seguidor de historias bíblicas, tu participación es crucial para el crecimiento y continuidad de este hermoso relato.